Buenas tardes, en nombre de CISDE les doy la bienvenida y las gracias por asistir a la presentación del libro El arte de mandar bien, querer, poder, saber. A continuación procedo a presentarles a los miembros que conforman la mesa presidencial. La directora de CISDE, doña Beatriz Lerín Vergasa. Nuestro ponente, el excelentísimo señor Teniente General don Francisco Gam Pampols, diplomado de Estado Mayor y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Bienvenido, mi general. El ilustrísimo señor coronel de Artillería, don José Díaz Osuna, de la 35 Promoción de la Academia General Militar, la misma que la de nuestro ponente. Bienvenido, mi coronel. Por último nos acompaña don Joaquín Moekel Gil, abogado y alférez reservista. Bienvenido, don Joaquín. A continuación tiene la palabra doña Beatriz. Buenas tardes, soy Beatriz Lerín, la directora del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Bienvenidos todos a nuestra casa. Dentro de las actividades periódicas de fomento y difusión de la cultura de seguridad que organiza CISDE, enmarcadas en el Foro de Pensamiento Estratégico, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del excelentísimo señor Teniente General don Francisco Gam Pampols, que muy amablemente ha aceptado venir a presentarnos su libro. Y agradecemos la asistencia. Agradezco también al coronel ilustrísimo señor don José Díaz Osuna su asistencia y participación en el desarrollo de todo el evento. Agradecer también a don Joaquín Moekel que nos acompañe, ya que sabemos que en esta fecha tiene muchas obligaciones profesionales que atender y será de moderador esta tarde. Gracias a la plataforma editorial, editora del libro, por ayudarnos a organizar esta presentación y desplegar el stand con la ayuda de la librería Caótica. Tenemos ahí donde al finalizar la conferencia pueden adquirir el libro y el autor amablemente se lo pueda dedicar. CISDE, como saben los que nos conocen ya, es una institución privada fundada en 2009 y especializada en la formación online en seguridad. Somos el instituto de posgrado online en el que encontrará la mayor oferta académica de cursos y programas relacionados con seguridad, defensa, estudios estratégicos impartidos en lengua española. Desde un doctorado a un curso de especialización de 4 semanas, CISDE abarca todo el espectro de la formación relacionada con la seguridad. Estudiar en nuestro campus a distancia ofrece innumerables ventajas. Titulaciones de contrastado prestigio, acceso a un claustro y materiales de estudio exclusivos, capacidad de conciliación académico-laboral, eliminación de restricciones geográficas, tecnología multiplataforma, metodología propia e ingreso en una comunidad académica cohesionada. Gracias a nuestro claustro de profesores y colaboradores, continuamos con nuestra misión de mejorar la seguridad colectiva a través de la divulgación académica y científica de la cultura de seguridad, dotando a nuestros alumnos de competencias especializadas a través de programas formativos que resulten accesibles, eficientes y rentables, pensados para el profesional de hoy que necesita nuevas competencias en una sociedad compleja que cambia rápidamente. Somos una institución internacional con programas y titulaciones abiertos a toda la comunidad hispanohablante. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, directora. Muchas gracias, directora. Seguidamente, el coronel Díaz Osuna, como compañero de promoción del Teniente General, les presenta a nuestro distinguido ponente. Tiene usted la palabra, mi coronel. Bien, buenas tardes a todos. Decirles que
el teniente general Francisco José Gampan-Pols pertenece, como ya hemos dicho, a la 35 promoción de la Academia General Militar de Zaragoza, siendo actualmente y durante mucho tiempo el número 1, el primeraco de la misma. Y hoy aquí, en esta sede del DISDE, estimado Curro, estamos algunos integrantes de la promoción, entre los que me incluyo. El teniente general nace en Figueras, provincia de Gerona, en abril de 1958. Y no es hasta el año 75 cuando, a pesar de no tener muy claro, decide presentarse e ingresar en la vida castrense, tras superar una muy dura oposición consistente en un examen previo, un campamento muy exigente en tierras cercanas a Toro, Zamora, y como última prueba, un duro curso selectivo en el acuartelamiento de los Leones de Zaragoza, donde se impartían, aparte de las asignaturas propias militares, las materias de primero de físicas, finalizando así todo el proceso de ingreso en la Academia General Militar y poder jurar por fin la bandera como cadete. Y fue precisamente en el campamento que anteriormente he citado donde recibe la visita de sus progenitores, instándole a que abandone y se dedique a la medicina. Si bien nuestro autor del libro, que presenta hoy aquí en Sevilla, decide continuar con la carrera de las armas. Sin duda alguna, la medicina se había perdido un magnífico galeno, pero el ejército de tierra, en este caso, ha ganado a uno de sus mejores soldados. Tras concluir un total de 4 años de formación en Zaragoza y uno en la Academia de Infantería en Toledo, es promovido al empleo de teniente en julio de 1980. Nada más salir de la academia, decide realizar el curso superior de montaña y el de profesor de esquí y escalada, dada su gran pasión, diría yo, que sentía por la misma y que en buena parte se debe desde pequeño a su padre y a un cuñado suyo que supo inculcarle el amor por la misma y donde más adelante, a lo largo de su vida profesional, sobre todo en los primeros empleos, supo descubrir la grandeza de la montaña y de sus gentes. De hecho, en los empleos de teniente y capitán fueron 12 años dedicados de lleno a ella, en sus respectivos destinos del Batallón de Cazadores de Alta Montaña Gravelinas 25 y en el Regimiento de Cazadores de Montaña Valladolid 65. Con posterioridad, en el año 92, y tras realizar el curso de Estado Mayor, fueron 2 años muy intensos en Madrid, sigue ligado a su montaña, ocupando, entre otros destinos, en los empleos de comandante, teniente coronel y coronel, los siguientes: Cuartel General de la División de Montaña Urgel número 4, Cuartel General de la Brigada de Cazadores de Montaña 42, Jefe del Regimiento de Cazadores de Montaña América 66. Creo que no admite duda cuál es tu perfil de carrera durante todos estos años. En 2009 es promovido al empleo de general de brigada, donde ocupa inicialmente destino en el MADO, Mando de Adiestramiento y Doctrina, hasta diciembre del mismo año, en el que es nombrado director de la Academia General Militar, en la que le esperaría uno de los mayores retos de su carrera militar, como fue llevar a cabo toda la reforma de la enseñanza superior militar. Sin duda alguna, fue un cambio muy brusco para todos los cadetes que ingresaban en la academia tener que estudiar, al margen de todas las asignaturas hasta entonces impartidas, también las de la carrera de Ingeniería Industrial. Estoy seguro que nunca olvidarás tu paso como director en un periodo de reforma tan profundo como fructífero. Hasta marzo de 2013 estuviste con esa responsabilidad y tras un breve paso por el Cuartel General del Ejército como asesor del segundo GEME, fuiste nombrado ya como general divisionario director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, otra de tus pasiones, y que te hacen hoy en día, gracias a tu constante dedicación, una autoridad en conflictos internacionales. Con posterioridad, en 2016 y tras el ascenso a teniente general, es nombrado jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad con sede en Bétera, Valencia, donde permanece en activo hasta su pase a la reserva en 2019. Nuestro general Gam ha participado en numerosas misiones, siendo las más importantes las siguientes, por no citar todas. En el año 95 fue jefe de operaciones de la Agrupación Táctica Aragón en la misión de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina. En el año 2000 y 2001 participa como jefe de Estado Mayor en la Brigada Multinacional Oeste en Kosovo. En 2007 como jefe del equipo de reconstrucción provincial en Kualinao, en Afganistán. Ha estado expuesto, como se puede saber,
a lo largo de su vida a muchas situaciones límite, tanto en el ámbito militar como en el deportivo. No en balde, ha tomado parte en destacadas expediciones de alpinismo y de exploración polar, además de colaborar como especialista en actividades de himalayismo y exploración en el programa Al filo de lo imposible. Recordarles a todos ustedes que ha sido el primer español y la quinta persona en el mundo en alcanzar los 3 polos de la Tierra, la cima del Everest, el polo norte y el polo sur. Pasamos al capitulado de diplomas y cursos. Posee el diploma de Estado Mayor del Ejército de Tierra, curso superior de Defensa Nacional, oficial especialista en carros de combate, curso superior de montaña y profesor de esquí y escalada. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Para finalizar, y en el apartado, condecoraciones, posee las siguientes condecoraciones. Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Gran Cruz, placa, encomienda cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 10 cruces al Mérito Militar con distintivo blanco. Cruz de plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. Posee la medalla de las Naciones Unidas y 3 medallas de la OTAN. También posee la medalla de la Escuela Militar de Cadetes General José María de Córdoba de Colombia, así como la medalla conmemorativa francesa. No sé si me dejo alguna en el tintero, como doctor honoris causa por alguna universidad de Valencia, que creo que también te otorgaron ese título. Así, querido Curri, para terminar, lo que sí estoy seguro es de que llevas y luces con especial cariño en tu pecho es la de haberte ganado el aprecio y admiración de toda tu 35 promoción. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. A continuación procedo a presentarles a don Joaquín Moekel. Don Joaquín Guillermo Moekel Gil nació en Sevilla el 27 de junio de 1966. Es abogado en ejercicio, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, especialidad en Derecho Privado. Es también alférez, reservista voluntario del Ejército de Tierra, con destino en el cuartel general de Futer. Formó parte en su día del Batallón de Carros del Regimiento de Infantería Soria número 9. Ha realizado variados cursos sobre diversas ramas del derecho. Se destaca su especialización en Derecho Canónico, título propio de la Universidad de Sevilla. Posee una gran experiencia docente en materias de índole legislativo. Ha sido profesor de la Universidad de Sevilla y en la Internacional Menéndez Pelayo. Está colegiado en los ilustres colegios de abogados de Madrid y Sevilla. Es director del bufete de abogados multidisciplinar de su mismo nomenclator. Pertenece al turno de asistencia jurídica al detenido, así como al turno de oficio. Y es letrado del elenco del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Archidiócesis de Sevilla. Publica con asiduidad artículos de prensa en diarios de tirada nacional y colabora como especialista en Derecho en programas de radio y televisión. Benedicto XVI le concedió la medalla Pro Ecclesia et Pontifice por su colaboración en las restauraciones de la Iglesia Colegial del Salvador de Sevilla y de las tablas pictóricas de Pedro Campaña en la Real Parroquia de Santa Ana de Triana. El Ministerio de Defensa le ha concedido la Cruz al Mérito Militar como oficial del Ejército de Tierra, así como la medalla de la Operación Balmis, la desarrollada durante la reciente pandemia. Ha sido hermano mayor de la Cofradía Sevillana del Baratillo. Fue nombrado sevillano del año 2017 por el Rotary Club de Sevilla y es miembro del jurado de los premios taurinos de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y de ABC de Madrid. Gracias, don Joaquín, en nombre de CISE y de todos los asistentes. Sigue. Esto está todo muy militar, mi general, ¿eh? Comenzamos siguiendo el guión, ¿eh? Muy buenas tardes. Diciendo a todos, nombramos todos, todas y todas estas cosas tan modernas que hay ahora, ¿eh? Así que, con la venia del general, primero mandarle recuerdo del segundo GM con el que he estado esta mañana, mi general, que me decía que le mandara un abrazo y lo felicitara. Me ha dicho que había estado con usted hace muy poco tiempo. Y ya entrando en materia,
decir que a mí me ha parecido, leyendo el libro, que estaba al principio cuando decía, "Bueno, es que el libro no es un manual de autoayuda, no es una cuestión de espejo de príncipe, ni es un autónomo para el autor". Pero yo leyendo el libro, que he disfrutado muchísimo leyendo, porque se lee muy rápido, lo que he visto es una cuestión que está muy en desuso en general, que son los valores. El libro es valores, valores, valores. Si estuviéramos en lenguaje anguita sería programa, programa, programa. Yo creo que este libro, como dicen los antiguos, en general, si no existiera habría que inventarlo. Afortunadamente lo has escrito y por lo tanto tenemos el gusto de hacerlo. Y yo he empezado desde el primer principio, desde la portada. He visto la portada que has elegido, Alejandro Magno, y sobre todo el título. Y empezamos por el título, El arte de mandar bien. Podría haberlo titulado El arte de mandar, el mandar bien. No, pero has mezclado el arte de mandar bien. Ya después desarrollaremos lo de querer, poder y saber, que es muy interesante. Los detalles están cuidados tan al máximo que hasta dice la editorial textualmente que el papel utilizado para este libro ha sido de explotaciones forestales controladas donde se respeta el medio ambiente. O sea, fíjense ustedes que hasta el papel del libro está cuidado. Y después he cogido mi general y te he estudiado hasta los apellidos. Y me he dado cuenta que hay una cosa interesantísima. El apellido Gan, que está expandido, hay alguien en Sevilla, pero en la voz euskera, aunque procede de aragonés, significa cima a ganar. El letón, que conoce aquellas misiones de Letonia, significa ambos, cima a ganar. Fíjate, a un montañista hablarle de cima a ganar. Pero es que Pampols, en catalán, que tiene un origen catalán, es lámina que todo lo cubre o que todo lo encierra. Por lo tanto, tenemos ante nosotros a un autor que aspira a la cima, por su apellido Gan, y que tiene una lámina que todo lo envuelve. Y en esa envoltura, mi general, en esa envoltura, al lector lo has envuelto, por ejemplo, a tu presentador lo has envuelto completamente. ¿Y por qué? Porque me he dado cuenta, y ahora intentaremos hacer una presentación del libro por capítulos, de cómo efectivamente estás hablando de un mundo que se nos va y que es muy importante recuperar. Yo he intentado empezar por lo que es en sí la propia dedicatoria. Mijal, la dedicatoria que haces del libro, leo textualmente, le dedicas a tus padres, a tu hermana, que fueron su principio, a tu mujer niña, que es tu compañera, tu impulso, tu presente, tu futuro, a tus hijos, ahijados, sobrinas, pero dices al final que vivirán plenamente un mundo maravilloso que habrá que cuidar y saber gobernar. Primera pregunta que te hago, mi general, ¿qué está por venir? Lo que seamos capaces de construir. Uno de los rasgos que aparecen en el libro es la iniciativa, es el prever para poder proveer. Si hay algún intendente, sabe que ese es el lema del cuerpo de intendencia. El mundo que está por venir es el que nosotros seamos capaces ahora de crear en nuestra mente, de diseñar detalladamente y de impulsar para que ocurra. El futuro es la prolongación del presente cuando está convenientemente articulado y existe voluntad y capacidad para realizarlo. Dices en ese principio, que decimos por capítulos, vamos a empezar por el primero, te hace una pregunta que a mí me ha parecido muy divertida para meter al lector, porque el libro engancha de esa forma, ¿no? Y dice en el principio, ¿aquí de qué se trata? ¿De qué se trata aquí? Es una frase de Alfredo de Vigny, que quiera servidumbre y grandeza de las armas. Es un libro, un tratado de milicia. Se trata de transmitir, se trata de describir claramente un propósito, y ese propósito es transmitir conocimientos, experiencias, vivencias a lo largo de muchos años en los que mandando y obedeciendo pues se va puliendo uno, ¿no? Explico que uno es lo que hace, cómo lo hace y con quién lo hace. Y eso es lo que intento un poco a lo largo del libro, describir qué he aprendido. En ese mismo capítulo, mi general, dices que mandar, liderar y dirigir no son la misma cosa, no son sinónimos. A mí me gustaría que explicas un poco eso. ¿Por qué? Porque en el fondo dice mandar, liderar y dirigir. Sí, efectivamente no es lo mismo, pero lo dice muy claramente, no son sinónimos.
y no lo son, porque mandar y dirigir son dos conceptos que devienen de la posición en la que se coloca el individuo en una estructura, es decir, lo que se le concede en términos de poder, el poder obrar que tiene asociado la obligación de la obediencia sobre los que se ejerce el poder y la capacidad de compulsión de obligarles a que lo hagan, ¿no? Y liderar es conseguir que aquel que tiene poder ejerza una influencia positiva en aquellos sobre los que ejerce ese poder, de tal manera que le concedan la autoridad. Es el reconocimiento de la capacidad de esa persona para llevarles donde tienen que llegar de la mejor forma posible, atendiendo a los intereses de cada uno de ellos y mejorándolos, ¿no? Los articula, los coge como grupo, los integra como equipo, les genera, si no la tienen, que uno tiene que venir motivado de casa, pero hay veces que hay que esforzarse en motivar. Si no tienen motivación, les motiva, les ofrece un objetivo que sea común, superior y moralmente bueno, y los dirige en esa dirección. Eso es liderazgo. Yo al principio, Miguel, cuando leía, en el capítulo de agradecimiento, agradecías creo que era un cabo primero llamado Jordi Nadal, que antes fue cabo primero antes que editor, ¿no? Sí. Yo me he visto reflejado en el libro en tres cosas. Una, en tu dedicatoria, cuando te acuerdas del personal militar de reemplazo, que te lo dices con mucho ánimo y además muy honrado de decir lo que se hacía con ellos. En segundo lugar, tengo en consideración que los dos, mi general, entramos en el ejército con 17 años, con 17 años los dos. Y con Jordi coincidí con el empleo, pero cuando tú dices las situaciones actuales, hay mucha diferenciación entre el liderazgo que se ejerce ahora desde el punto de vista de una institución como el ejército, que tú conoces también, por la cantidad de años que has estado al frente, con lo que había, digo, por esa indicación que hace a la milicia de la Quinta en aquel tiempo y a lo que hay ahora. ¿Qué diferencia habría entre un liderazgo ejercido con los medios que existían antes y un liderazgo con los medios que existen ahora? ¿Hay abundancia? ¿Hay exceso en general? ¿Es el tener estrecheces interesante para el intelecto humano y hace que se piense más? ¿Nos acomoda la riqueza, las obras? Sí, siempre, siempre. Hay que recordar ese espíritu espartano macedónico posteriormente en el que es la carencia, es la escasez lo que forja el carácter. En la abundancia poco se hace, ¿no? Poco con capacidad para resistir cuando las tornas se cambian, ¿no? El liderazgo, el mandar bien con militares de reemplazo era un plus añadido de exigencia porque no existía esa vinculación tan particular que existe en el soldado profesional, que además de querer ser, de comprometerse exactamente igual que el soldado de reemplazo, lo toma como forma de vida y como medio de vida. El soldado de reemplazo requería mayor atención, mayor supervisión y atemperar un poco los principios de carácter disciplinario, pues porque no tenía la misma capacidad, ni el mismo tiempo, ni las mismas posibilidades de desarrollo que el que tiene un soldado profesional, al que a lo largo del tiempo se le va formando y del que se espera iniciativa. Una iniciativa notable que en el soldado de reemplazo podía o no existir. De hecho, recordarás por tu condición de cabo primero que eran dos cursos, el curso de cabos y el curso de cabos primeros, en los que se hacía previamente una selección donde destacaba la gente por su capacidad intelectual y por su iniciativa. Ahora es relativamente más sencillo. Gracias por el piropo, Miguel. Pero dicho esto, Miguel, eso me hace enlazar con lo siguiente. En una sociedad desmotivada, ahora avanzaremos en los demás capítulos, pero en una sociedad desmotivada actualmente, que supuestamente en antaño estaba más o menos carente de valores, estaba más armada de valores, o sea, nos estamos desvalorizando cada vez más, los valores están perdiendo el conjunto. Me ha gustado mucho el lema de la moneda que ha sacado el Ejército de Tierra diciendo 500 años de valor, 500 años en valores. Pero yo pregunto, ¿cómo es que si eso era así, se tendía como vamos a mandar a los niños a que los eduquen? Muchos militares, en general, profesionales obviamente, la oficialidad sobre todo, decían, bueno, ya está bien de mandarnos aquí los niños para educarlos, que los eduquen en casa, que aprendan a hacer la cama en casa, que aprendan a pelarse en casa, que aprendan a ser educados en casa, no nos los mandéis aquí, que los eduquemos. Cuando yo salí teniente en el año 1980, una de las tareas que teníamos por las tardes era lo que se llamaba extensión cultural. Había una parte de España que no sabía leer ni escribir.
Esto puede sonar extraño en el año 2023, pero era así en el año 80. Había gente que se sacaba el certificado de estudios primarios en las Fuerzas Armadas, el graduado escolar, que aprendía un oficio. O sea, hacía muy poquito cuando salimos que se había extinguido una cosa que se llamaba la promoción profesional del ejército, que se les enseñaba oficios al que no lo había tenido porque no había tenido posibilidad de hacerlo. ¿Y qué era, si me lo permiten, qué era lo más maravilloso de aquel servicio militar? Que generaba españoles. Generaba españoles del norte, del sur, del este y del oeste. Ricos, pobres, cultos, torpes, porque convivían. Vivían con las mismas vicisitudes, los mismos intereses, los mismos anhelos, los mismos miedos. Y eso hacía que toda esa predisposición a creerte distinto, a creerte superior, se atenuara. No hay nada como sudar durante 4 horas seguidas subiendo una montaña para darte cuenta de que tienes que elegir polvo o lo otro. Y eres como los demás. Y aquel que te parece un poco más tonto es el que te cogerá el cedme o te ayudará con la mochila. O cuando tú torpemente te has acabado el agua, alguien te la dará. Eso, si no se dan estas condiciones, donde esta vida que es más bien regalada, porque lo es, donde el agua la tenemos asociada a un grifo, donde la comida está asociada a un restaurante, bueno, pues todo esto en aquella época no era exactamente así. Las cosas había que procurárselas. Incluso se les enseñaba a preparar alimentos en crudo, se les enseñaba a sacrificar animales, técnicas básicas de supervivencia. Todo eso hacía que la mentalidad de alguien que solo está acostumbrado a pisar asfalto cambie en muchos aspectos. A los de campo había que enseñarles poco, porque en esto, y los de ciudad les daban un plus de legitimidad, eran muy buenos. Ellos sabían lo que era el diente de león, ellos sabían coger setas, ellos sabían qué frutos eran comestibles y cuáles no, qué eran unas manzanitas de San Juan y cuáles no, todas estas cosas. Y eso hacía que todo aquel que venía con esa carga de superioridad intelectual se diera cuenta de que había vida más allá. Y se creaban amistades de por vida. Curiosamente, las redes ahora han revitalizado ese concepto porque si se bucea, empiezan a aparecer gentes de reemplazos como del año 78, 80, 81, 82, y se buscan, y se localizan y se acuerdan, ¿no? Hay de todo, como en botica, ¿no? Tienes una visión general, por lo que avanzaremos en el libro, pero llegado al final te declaras absolutamente una persona con una mentalidad absolutamente supranacional. O sea, entiendes que los organismos internacionales son fundamentales, que no estamos en una sociedad compartimentada, estancos, que haya una serie de licencias que no se puedan superar, ni sobre todo unas fronteras, ¿no? Ya no crees en esas fronteras tan limitadas. Hablas de un espíritu supranacional cuando toquemos el tema, pero dicho lo que has comentado anteriormente de ese reemplazo, ¿cohesionaba España ese intercambio de nacionalidades, andaluz con catalán, vasco con cántabro? ¿Hacía una cohesión de España? ¿Falta esa cohesión por eso? Desde mi punto de vista la cohesionaba, la vertebraba. Siguiendo a Ortega y Gasset, vertebraba esa España invertebrada. ¿Y por qué lo hacía? Pues porque prescindía de los límites mentales respecto a la geografía y la ampliaba. Para empezar, lo sacaba del entorno de su zona de confort y lo llevaba a una distinta. Alguien decía, pero esto era muy gravoso porque la gente tenía que pagarse los viajes. No había por qué. No había por qué viajar. Es decir, si tenías tanta carencia de ir a casa porque los fines de semana te tenían que ver, pues de vez en cuando venían tus padres a verte, ¿no? Esto en algunos cuarteles en la zona de montaña pues era más frecuente porque no había tantas comunicaciones ni tan buenas, ¿no? La gente tenía mucha más posibilidad de convivir con sus compañeros que eran de zonas más cercanas. Yo recibía catalanes estando en Aragón, recibía vascos, recibía extremeños, dependiendo de los llamamientos. Llamamientos eran las levas, se distribuían un número de levas al año, pasamos de 9, pasamos de 9, 6, 4, ¿no? Fue como acabamos, y en el año 95, 0, como recordarán. La vertebraba, claro que la vertebraba. ¿Y por qué? Pues porque relativizaba el concepto de pertenencia a un núcleo muy reducido y ampliaba las miras a uno mucho más amplio, ¿no? A un elemento que era capaz de ensanchar la visión que se tiene, que es forzosamente reduccionista si no sales de tu terruño. Había gente que era la primera vez que veía nieve, los canarios. Algunos canarios era la primera vez que veían nieve. Cierto. Empezamos haciendo esta pequeña disección por capítulo
En el capítulo 2 hablamos del liderazgo, empezamos ya a atisbarlo y nos hacemos la siguiente pregunta que tú no te haces. ¿El líder nace o se hace? Y haces una cosa interesantísima que a mí me gustaría que nos desvelaras aquí esta tarde, y dices claramente que el 24% es innato y el 76% adquirido. Yo me gustaría que desarrollaras eso de se nace o se hace y estos porcentajes. Claro, esos porcentajes son del Instituto para el Estudio del Liderazgo, el One Leadership, un instituto norteamericano que ya saben que los anglosajones en general tienen una obsesión cuantitativa, ¿no? Necesitan ver en números cosas porque, como no son herederos de la filosofía griega, pues necesitan cosas mucho más materiales, ¿no? Son más germánicos en su pensamiento. ¿Qué significa? Pues significa que hay determinados rasgos. El libro describe valores y rasgos. Hay determinados rasgos que son innatos, es decir, no se pueden adquirir por más que uno se empeñe. Uno, si no quiere asumir la responsabilidad de ejercer el mando, es imposible que la aprenda. Es volitivo, puro y duro. O se quiere o no se quiere. O se tiene o no se tiene iniciativa. O se es o no se es auténtico. O se es o no se es ejemplar, en el sentido de querer ser ejemplar. Toda esa parte está asociada fundamentalmente con el concepto voluntad. El querer, bueno, el querer y el poder, ¿no? En este caso, el saber es la parte adquirida, porque si hay un 24 que es innato, hay un 76 que no. Es decir, ¿es necesario tener el 100%? Es ideal. Necesario no coincide normalmente. Una cosa es lo posible, otra es lo deseable y otra es lo real, ¿no? Ojalá todos tuviéramos el 100% de los rasgos que configuran esa personalidad de un líder ideal. Pero hay unos que son, pues que no podemos obviarlos, ¿no? El querer mandar, el tener vocación para mandar, vocatio, notas, sientes que te llama el ejercicio del mando, eres responsable de todo aquello que mandas, te defines como una persona con iniciativa, te defines templado, te defines generoso, con capacidad para trabajar en equipo, eres, esto es bíblico, pero es así, eres compasivo y misericordioso. No hay ningún buen jefe de los que yo he conocido, ni ejemplo histórico, de los que han pasado a la historia, no a la historia pequeñita, que no haya tenido compasión por el vencido y haya sido generoso en todo caso, con el vencedor y con el vencido. Eso se siente. ¿Y por qué se siente? Porque los seres humanos estamos dotados de una capacidad extraordinaria y da igual lo ocultos que seamos para descubrir lo auténtico de lo que no lo es. Y en el momento en que alguien que ejerce el mando no es auténtico, se acabó. Es como la Guardia Civil cuando dice el honor es mi principal divisa, y hay que tener presente que una vez perdido no se recupera jamás. La autenticidad igual. Esto me da los lazos en el subtítulo que tienes en la obra, El arte de mandar bien, pero después decimos claramente un subtítulo que es parte del título, ¿no? Querer, poder y saber. Yo recuerdo que mi madre decía cuando pequeño, dos cosas decía: llegar al final a la meta, hijo mío, sin envidiar ni ser envidiado. Yo decía: mamá, lo primero está en mí, lo segundo. En relación a la vocación, a esa llamada, esa vocatio latina, decía otro día el obispo de Sevilla, mi general, decía: la vocación sí existe. Lo digo por enlazarlo con lo que ha dicho bíblico, ¿no? De ser compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia, que te diría aquello. Pero decía el obispo de Sevilla, dice: no es que no haya vocaciones, Dios llama, vocatio es llamar, tú no escuchas. Y yo pregunto, ¿hay vocación al liderazgo y no escuchamos porque hay excesivo ruido en general en la sociedad en la que estamos, o no existe la llamada? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que existe esa predisposición a mandar y que el verdadero problema es el relativismo. El creer que todo es posible ponerlo en solfa. No es verdad, no todo es relativo. Hay determinadas cosas que no son relativas. El bien y el mal no son relativos, la justicia no es relativa, la bondad no es relativa. Son matizables a lo largo del tiempo, porque no es lo mismo la aplicación de la justicia en el siglo XXI que lo era en Roma. No estamos hablando, pero sí el principio. Y de hecho los principios generales del derecho siguen leyéndose con su origen romano, ¿no? ¿Qué significa? Significa que el que siente la llamada tiene que estar dispuesto a algo que a lo mejor no es tan amable, que es sacrificarse, porque mandar, estar dispuesto a mandar, esa responsabilidad pesa, y pesa mucho. El ser consciente de que todo lo que uno manda genera una serie de acciones que directa o indirectamente generan a su vez otras, y que del conjunto es uno responsable, sea cual sea el resultado, pues eso hay quien no lo quiere.
De hecho, la mayor parte de la gente que renuncia a mandar es porque no quiere responsabilizarse de los hechos de aquello sobre lo que mandan, ¿no? Dicho esto, Miguel, de los tres, querer, poder y saber, ¿cuál sería el más dificultoso o cuál es el que está a juicio del autor de la obra en manos de cada uno? ¿O están los tres por igual? El orden es querer. El orden es querer. El poder es el tener la libertad para conscientemente decidir en cada momento qué es lo que tienes que hacer, dónde te quieres formar, y el saber es todo ese compendio de conocimientos que tienes que ir adquiriendo y que son lo que quieres, lo que te rodea, lo que aprendes de lo que te rodea y todo aquello en lo que te vas imbuyendo, vas queriendo saber más. Porque al final, como todos los caminos que uno dice, esto conduce a la excelencia no existe. La excelencia es un desideratum, la excelencia es conceptual, nunca se llega a la excelencia. Es un camino, cuando el cálculo infinitesimal, ¿no? Siempre hay algo que ganar, por pequeño que sea. Y ese algo que ganar es a lo largo de toda la vida, así que ese saber no se agota. El orden querer, poder saber. Partiendo de la base de examen general de la excelencia, no se agota, efectivamente, no sé, hay que aspirar a ella, pero en la sociedad anterior, han nombrado la década de los años 80, 90, 70, la calificación del alumno, mi general, el 10 era 10, el 7 era 7, el 0 era 0. Después empezamos con aquello de sobresaliente, notable, suficiente. Después empezamos con aquello de los eufemismos de necesita mejorar, progresa adecuadamente. ¿Por qué tanto eufemismo? ¿Por qué no llamamos al pan pan y al vino vino? Porque hemos decidido suavizar la realidad de un entorno que no admite esa suavización. O sea, queremos hacer las cosas más fáciles, más asequibles y menos dolorosas de lo que son. Y es un grave error, porque antes o después uno se enfrenta a la realidad. Así que si desde pequeñito empieza a acostumbrarse a hacer frente a la adversidad, a la incertidumbre, a la frustración, y va adquiriendo esas herramientas que son las del entorno, el cariño, los padres, la experiencia, los pares, pues está mucho mejor preparado. O sea, si a alguien le llevan diciendo toda la vida progresa adecuadamente y empieza en primero y le meten un rosco como un camión, pues se deprime. Entiéndaseme bien. Leía que hay un porcentaje de suicidios que es estremecedor. Ese porcentaje de suicidios ha ido creciendo a lo largo del tiempo. O sea, siempre la sociedad es un tipo de patología que está siempre muy encubierta, no gusta hablar ni se quiere tratar. Pero los que son de mi quinta, que son muchos los que hay aquí, ¿cuántos conocen que se suicidaron en nuestra época? El suicidio es el extremo de esa capacidad para dejar de querer vivir porque quieres dejar de enfrentarte a lo que tienes a tu alrededor. Hay algunos que son clarísimamente, tienen un origen patológico, pero hay otros que son de origen depresivo. Los bullying. A ver, ¿a quién no le han hecho bullying alguna vez en su vida? En mi colegio había un gordo, había un bajito, y bueno, pues... Los hay hasta calvos, mi general. Quiero decir, era una cuestión que se iba superando, uno se sobreponía. Y ahora mismo estamos poniendo tantos algodones, tantos, que en el momento en que existe un choque con la realidad es mucho más traumático, es mucho más forzado. Y nosotros lo vemos, o lo veis, yo lo he visto hasta hace relativamente poco, hablando con los jefes de los centros de formación, de los CEFOME, cuando se incorporan los soldados profesionales que tienen un proceso inicial de formación, los cadetes que yo tuve en la Academia General Militar tienen un comportamiento inicial distinto porque son más susceptibles a influencias negativas, ¿no? O sea, sufren más gratuitamente. Entonces el proceso de endurecimiento es el mismo, solo que hay que dilatarlo un poquito en el tiempo, ¿no? Pero llegan a ser exactamente lo mismo, solo que no lo sabían al principio. Hay una cosa interesantísima, mi general, en lo que está diciendo, que es mi reencuentro con el ejército a los 30 y tantos años. Yo siempre, cuando llegamos allí a San Fernando, yo había estado en un Cerro Muriano de los años 80, ¿no? Con 500 personas allí, y cuando llegamos a Cerro Muriano, que era a Camposoto, que era una cosa mucho más reducida, pero fíjese, mi general, que había un personal muy variopinto. Estaba
desde el intendente jefe de los Mossos de Escuadra de Barcelona hasta un catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Castellón. O sea, el perfil de los reservistas está esto peor que los generales, general, Sí. pues ya competimos. Bueno, pues había una cosa curiosísima en lo que estás comentando, que era la disciplina. Cuando estaban allí 4 o 5 catedráticos de universidad y entraba el capitán de la compañía para formar en pie, me decía al darla, pero que hay que ponerse de pie, que como en el colegio. Entonces, ese tipo de disciplina no está la sociedad mineral, digo por lo que hemos dicho antes. Estamos haciendo una sociedad no solamente de algodones, sino de personas, niños y niñas, que no asumen la adversidad, la frustración. Yo pensaba, mi general, cuando era pequeño, digo por la diferencia entre la filosofía griega, del cual es tan amante mi general, y la formación germánica que tengo yo como hijo de alemán, mi padre me decía, mira niño, la diferencia que hay entre un español y un alemán es la siguiente. En España decís, niño, hay lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas. En Alemania no. En Alemania dice, niño, hay lentejas, te las vas a comer y vas a decir que están buenas. Esa diferencia que había, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué está pasando, Miguel, para que yo estoy de acuerdo en una sociedad, no sé si lo comparte, de igualdad, de oportunidades, pero no de igualdad de resultados? Desarrolla eso si está mal, Miguel. Claro, cómo no. La igualdad es un concepto que se basa en la igualdad de acceso a unos derechos y obligaciones, la igualdad de oportunidades para el acceso a puestos, pero se acaba ahí. La igualdad se acaba ahí. No hay igualdad en el mérito, en la capacidad, en la iniciativa, en la voluntad, no la hay. Por eso somos distintos y seremos distintos siempre. Y el concepto de igualdad es potentísimo y el de igualitarismo es una necedad. Y es la misma relación que relativo y relativismo. Es pervertir el concepto. ¿Cómo vamos a ser todos iguales? No somos todos iguales. Naturalmente reconocemos de entre nosotros a los mejores. Y si no aprendemos a reconocer a los mejores, no tendremos élites, lo que significa que no tendremos buenos gobernantes, ni mandos, ni líderes. Una sociedad que prescinde de sus élites acaba, como decía Gibbons, en declive y caída del Imperio Romano. Cuando nadie quiere defender los principios que articulan una sociedad, no se quiere poner delante, no quiere dar ejemplo, no quiere ser el primero, no quiere sacrificarse, la sociedad se acaba. Tardará más o menos, pero se acaba. Porque vendrá otra que tendrá más impulso, más cohesión y la laminará de una u otra forma. Eso es lo que hay que explicarles. Y paradójicamente tenemos la sociedad más con más solidaridad de la historia. O sea, España es el país que lidera las donaciones de sangre, las donaciones de órganos. Aquí decir, hay una materia prima extraordinaria y lo único que hay que hacer es volver a definir cuáles son los valores esenciales que articulan esa sociedad. Porque una sociedad sin valores no es una sociedad. No hay respeto, no existe el respeto a las instituciones, no existe el respeto a las personas. Y eso es relativismo. Eso es porque hay que ponerse de pie, porque es una muestra exterior de disciplina. Y la disciplina es exterior, interior, o sea, normas generales, normas particulares y normas propias. Y el que no tiene disciplina no sabe dónde va. Ese era Séneca, que era de aquí. No hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y la primera de las opciones es gobernarte tú mismo. Y si no has aprendido a gobernarte tú mismo, serás incapaz de gobernar nada en esta vida, mucho menos a otras personas. Eso lo deja muy claro, el autogobierno antes que nada. Estamos, en general, avanzando un poco en el capítulo 3 y aunque hablaremos ahora de que si nos hace el libro de los valores, que eso me gustaría que lo reseñaran, nos hace el libro de los valores o no, pero antes que nada hay una cosa ya como lector. ¿Qué siente un militar que ha estado como cadete en la Academia Militar de Zaragoza y vuelve con el paso del tiempo a dirigirla? Es como el niño que estudia en un colegio y vuelve director. ¿Qué siente un militar cuando vuelve y dice, ahora no soy yo al que me forman, sino soy yo el formador? Y encima soy el formador con unas modificaciones impresionantes y meto la ingeniería para que salga. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa experiencia, Benjal? Bueno, primero la sensación personal y luego la asociada al momento, ¿no? La primera es vértigo. Cuando uno ha formado en el patio de la General como uno más en aquellos cuadros de compañía que teníamos y de repente es el que se pone delante y le dan novedades, pues tiene ese vértigo, ¿no? Ese chocar de canillas que dice, Dios mío, ¿no? Un orgullo, o sea, el mejor destino de mi vida, mejor. Luego he tenido destinos muy interesantes, muy bonitos, pero ese era el mejor porque era el que yo notaba que la responsabilidad de lo que se hacía era la más importante de todas. La formación es la primera y la más fundamental, es la piedra angular de una sociedad.
Cuando la formación se atiende adecuadamente, la sociedad progresa adecuadamente. Si la formación se desatiende, y el programa de estudios. Nosotros somos militares y eso significa que aceptamos disciplinadamente las órdenes después de haber aplicado la disciplina intelectual, que es decir, todo aquello que no entiendes, que crees que habría que hacer de otra manera y que una vez oído te dicen sí, pero es así. Así que huelga, en asuntos de criterio, huelga cualquier opinión porque tiene la razón el que está en el ministerio, ¿no? Así que nos pusimos a ello y hubo que articular, bueno, primero, hubo que articular una relación compleja entre profesores de la universidad que eran buenos, técnicamente muy buenos, con sus ideas de docentes que también eran las adecuadas para la universidad, pero quizás no tan adecuadas para un centro docente militar. Luego hubo que articular al profesorado militar que veía con una reticencia comprensible ese difícil solape entre una ingeniería de organización industrial y una carrera militar. Luego hubo que acallar el corifeo externo de todos los que salvaban la patria cada 15 minutos en la barra del bar, sabiendo que era lo que había que hacer, porque, bueno, pues en fin, fue una reforma muy controvertida y por último había que intentar, como en toda situación, ir mejorando lo que teníamos. Es decir, de qué manera se podía ir limando aquello, porque era muy complejo. Al principio se fue a un umbral de ambición extraordinario, muy por encima de las posibilidades materiales del que entraba, y no tenía que ver con la inteligencia, sino con el tiempo disponible, porque se pedía algo que era muy, muy complejo, era una titulación doble en 5 años, con una carga lectiva extraordinaria, es decir, exceso de presión, por aclararnos, ¿no? Eso se fue corrigiendo y ahora se va a incrementar ese modelo, no totalmente, como ha habido quien lo ha interpretado, porque este modelo no era intrínsecamente malo, había que haberlo adaptado, había que haberlo graduado. Y ahora yo creo que el resultado, el año que viene, que empezará un nuevo programa de instrucción en la academia, un nuevo programa docente, creo que se hará mejor, ¿no? ¿Qué es lo más importante para un director de la Academia General Militar? Pues que independientemente de lo que estudian los cadetes que estén allí, o sea, podía ser corte y confección o podía ser puericultura, el que salga de allí tiene que tener una serie de valores conocidos, aprendidos, interiorizados, practicados y exigidos. Esas 5 cosas. Si consigues eso, si consigues que sea el amor a España, si consigues que sea el espíritu de sacrificio, la abnegación, la disciplina, la solidaridad, el amor al servicio, el decálogo del cadete, que es un decálogo, son 10 y empieza por tener un gran amor a la patria y fidelidad al rey exteriorizado en todos los actos de su vida y acaba por ser valeroso y abnegado. Así, y recorre todo lo que es el cursus honorum de un militar, ¿no? Todo lo que tiene que hacer a lo largo de su vida. Bueno, pues si conseguimos eso, es muy importante, porque lo es, que técnicamente esté preparado, que tenga pensamiento crítico, que sea capaz de este nuevo estilo de mando que tenemos, que se llama el mando orientado a misión, y que no es ni más ni menos que mejorar muchísimo la capacidad de comunicar de los jefes, de los líderes, para que sepan transmitir claramente el propósito y el estado final deseado, y den un muy amplio margen a la iniciativa, porque el conocimiento no reside en el que manda, reside en el conjunto. Siempre es el equipo, la unidad, la que sale adelante, no ese espíritu puntero de un líder que está todo el día en la cuadriga como Ben-Hur. No es eso, no es eso. Si se consigue eso, si conseguimos los valores y conseguimos que ese espíritu esté convenientemente arraigado, claro que hay que darle formación técnica, claro que hay que endurecer su voluntad, porque las academias forman desde el punto de vista moral, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista físico. Claro que sí, porque los rigores del combate, el rigor de la vida militar exige pues, salud, resistencia a la fatiga, una serie. ¿Hay que obsesionarse? No, lo que hay que conseguir son unos estándares y como tenemos un tiempo para hacerlo, lo que no hay que hacer es poner paños calientes, ni ahorrar, ni establecer atajos. El primer año hay que conseguir esto, el segundo esto, el tercero esto, el cuarto esto y el quinto esto. Y si el quinto no pasa la pista en un tiempo determinado, pues tendrá que causar baja. Y si no es capaz de aprobar la asignatura de cálculo infinitesimal porque se ha decidido que tiene que estudiarlo, pues tendrá que causar baja. Entonces alguien dice, es que tiene mucho espíritu militar. No. Es que tiene mucha vocación. No, tiene intuición. Y la vida militar, lo que nos pone siempre negro sobre blanco es que hay que hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Si tienes capacidad lo haces y si no dices no puedo. Pero no puedes intentar atajar, no puedes intentar soslayar esas situaciones. Si te dicen que el plan de estudios exige
en la asignatura de tiro. ¿Tienes que aprobarla? Pues tienes que aprobarla. Pero es que tiene mucha vocación militar. Sí, pero no para este puesto. Y de momento tiene intuición. Vocación la tendrá cuando tenga que salir destinado forzoso, cuando tenga que separarse de su familia, cuando le muevan por tercera vez en 2 años, en fin. Entonces sí. Y quiere seguir haciendo lo que hace. Entonces sí que tiene vocación. Sácanos, mi general, de una duda. ¿Cómo mezclamos el primer tiempo del saludo con una obediencia inteligente? Como mencionaste aquí. Explícame eso. A un torpe como yo de infantería. Disciplina. Hay un discurso precioso de la disciplina que algún día podemos tratar de él. Disciplina. Disciplina intelectual. Disciplina intelectual. Pensar lo que se dice, decir lo que se piensa y alinearse con el propósito del mando una vez se ha establecido. Los mandos ahora piden parecer antes de tomar la decisión. Piden parecer. Nos han enseñado a preguntar porque el conocimiento está en el conjunto. Y ese conocimiento, esas fuentes de información, el jefe las procesa, las priorizan. Bueno, cuanto más arriba vas, más estructurado es el proceso, ¿no? Te establecen una serie de hipótesis, unas líneas, en fin, se mezclan unas cosas con otras, pero al final se decide. Antes de esa decisión ha habido quien abiertamente ha opinado distinto a otros o incluso al jefe que ha hecho una primera aproximación. Debe de ser así. Si no hay pensamiento crítico, hay pensamiento único. Y eso es el fin del pensamiento. Ahora se piensa bien. Y una vez decide el jefe, todos hemos aprendido que se alinea uno sin reservas porque el propósito del jefe es el nuestro. Finalidad y cometidos. No hay más. Mi general, ¿nos hacen libres los valores o nos hacen esclavos? Libres. Libres. Los valores son principios que orientan la acción, son principios que resuelven la duda, la incertidumbre, son principios que nos permiten satisfacer la parte más humana que tenemos, ¿no? La parte más moral, de tal manera que nos sentimos plenos. Cuando nosotros decidimos vivir dentro de un marco de valores y nos alineamos con esos valores y los desarrollamos y los ejercemos y los convertimos en hábitos operativos buenos, virtudes, y las practicamos a lo largo de la vida, somos felices. Nos hace felices, hacemos lo que queremos hacer. ¿Padece la sociedad actual de anomia? Sí. Anomia es un concepto que acuñó un sociólogo francés, se llamaba Durkheim, en el 19, y es el producto de cuando se coge a una población y se la desarraiga de un sitio y se la lleva a una gran ciudad, esa sensación de falta de pertenencia, ¿no? Bueno, pues eso lo trasladamos a la era de las redes, lo trasladamos a la era de paradójicamente, la disminución extraordinaria de los contactos persona a persona, utilizando elementos interpuestos, y dejamos a personas inermes porque carecen de esos enlaces familiares y personales, el enlace natural, el entorno natural, de los que antes se gozaba. El modelo de resistencia familiar se va a acabar con la generación de nuestros hijos. Los hijos de nuestros hijos no tienen sentido de vinculación, hay que recuperarlo. Hay que volver al concepto de familia extensa. Ese que ha ayudado a salir de la crisis con los abuelos empleando pensiones y los padres acogiendo hijos que se habían emancipado y han tenido que volver, ¿no? ¿Qué valores son los más representativos en el arte de mandar bien? A los que no han leído este libro. El primero es la Yo me lo he leído, ¿eh? El primero es la justicia. Un mando tiene que ser justo. Para mí es el primero de los valores, ¿no? El obrar honestamente, el obrar rectamente, es un principio evidente. La prudencia, la templanza, el valor. El valor que, como todos sabemos, está muy lejos de la temeridad, no tiene nada que ver. Es tener conciencia del peligro, es el transformarlo en riesgos, es tomar previsiones para afrontar esos riesgos, pero hacer lo que hay que hacer, independientemente en ese momento de lo que nos suponga, ¿no? Menos la fortaleza, dije prudencia, justicia, fortaleza y templanza, pues sí, eso es estar. Las virtudes. Quiero decir, al final no hay nada nuevo bajo el sol. Somos un decantado de un proceso de construcción del que no hay que renegar nunca, ¿no? Nosotros somos hijos de la filosofía griega, del derecho romano y de la espiritualidad judía.
del judío cristiano. Evidente. Eso somos nosotros. Así que ese resultado hay que acabar plasmándolo en lo mismo que les movía a ellos. Porque ese es ser coherente, ¿no? Estamos ya en otros 2 capítulos del libro, los rasgos sobresalientes. Yo tomo la siguiente nota. Decía mi general, y me ha encantado, claro, pero decir lo que se piensa y pensar lo que se dice. Y yo digo, ¿pero eso es posible en la sociedad actual? ¿Decir lo que se piensa o hay que filtrar mucho lo que se piensa? Para decir políticamente lo que correctamente quiere el interlocutor que quiera escuchar que se piensa. Decir lo que se piensa y pensar lo que se dice. ¿Esto a qué alude? Esto alude a la necesidad de tener criterio. ¿Qué significa tener criterio? Tener criterio es ser consciente de que antes de emitir una opinión hay que haberla fundamentado. Y fundamentarlo significa buscar distintas fuentes de información, establecer esa formación, imponerle pruebas de falsación. Si puede o no ser, se puede dar lo contrario, Karl Popper, ¿no? En la filosofía del conocimiento. Se puede dar lo contrario, es igualmente posible, porque entonces ya no tenemos ninguna certidumbre sobre que eso que hemos leído, porque tenemos tendencia a creer que lo que está escrito es cierto. No. Bueno, ahora mayoritariamente ahora no. Así que lo primero es adquirir criterio. ¿Qué es criterio? Una opinión propia. Y una opinión propia contrastada. Así que claro que cuesta. Cuesta porque hay que informarse y hay que filtrar. ¿Pensar lo que se dice? Pues naturalmente. ¿Qué significa eso? Significa que además de la honestidad intelectual en decir lo que hay que saber cómo decirlo. La comunicación se basa en un 7% en lo que se dice, en un 35% en cómo se dice, cómo se expresa uno, con qué, y el resto en lo que no se dice, en nuestro lenguaje corporal. Así que claro que hay que pensar qué, cómo, porque si no, no obtenemos la finalidad que queremos. Hablas en el capítulo 7 del líder que representa o el líder que le hace falta al siglo XXI. Ya me están llamando la atención, pero es que estoy muy a gusto. Bueno, el líder que representa al siglo XXI. Yo recuerdo una viñeta que había una revista crítica que decía ¿nosotros o el caos? Y decía el tío, y el caos somos nosotros. ¿Está pasando algo así, mi general, actualmente? Decías en el propio, leo literalmente, esas personas que constituyen la nueva élite, en cierto modo, los regeneracionistas, que ya predicaba Joaquín Costa a finales del siglo XIX, deberán aglutinarse alrededor de valores sólidos y bien fundamentados. Y lo que es más importante, deberán de ser capaces de transmitirlos para que no se produzca un modelo aristocrático que nada favorece la igualdad y el progreso. ¿Es posible apartarnos de la aristocracia desde el punto de vista de los dirigentes, para un modelo democrático obviamente, y sin embargo elegir la excelencia? ¿Eso es posible? Con un sistema meritocrático, sí, con un modelo de educación que vuelva a los mismos valores que recibí yo en mi colegio y que no creo que me traumatizaran de por vida, por supuesto que sí. O sea, hay determinados conceptos como el respeto, la deferencia, el urbanismo, elementos que son consustanciales a la sociedad. Eso es para empezar. En los colegios no educan a los hijos. Los hijos se educan en casa. En el colegio se forman. Se forman intelectualmente, se les pule, pero los valores los traen de casa. Y no se puede uno subrogar en el colegio, pero no, que allí allí yátelo, no. Ese eres tú. Si tú le explicas qué es mérito, qué es capacidad, qué es emprendimiento, cuál es el valor del esfuerzo, por qué hay que esforzarse, pues naturalmente que reconocerán a los mejores de entre nosotros. Claro que lo reconocerán. ¿Y cuál es el principal problema de los que en teoría son nuestros representantes y nuestros líderes y que no nos motivan? Pues que no piensan en el conjunto de nosotros, solo piensan en periodos muy cortos, en intereses algunas veces espurios, y no tienen el concepto de generaciones, tienen solo el de elecciones. Son políticos que piensan a 3 años y poco. Da igual, no hablo de colores, 3 años y poco. Cuando los políticos de verdad pensaban en generaciones. Vamos a dejar las condiciones para que la siguiente generación sea capaz de... Esa es la generación de mis padres.
Esa es la generación de mis padres, yo lo tengo clarísimo. Ellos establecieron las condiciones para un nivel de prosperidad que jamás hubiéramos soñado. No lo veo ahora. ¿Qué significa? Pues que faltan valores, falta voluntad para aplicarlos y sobre todo falta pedagogía. En vez del autobombo, en vez de la preservación de esa esfera propia de poder y de querer proyectarte a lo largo del tiempo, porque o nosotros el caos, ¿no? Hay que cambiar, hay que decir, esto es impopular, pero es que, además es que es verdad, o sea, es que hay que decirle a la gente, esto es sacrificio, esto es un problema y lo tenemos que afrontar. Y las patadas adelante, balón adelante, no sirven para nada, porque antes o después alguien se tendrá que enfrentar con un problema insoluble. A medida de irlo engordando, pues pero llegará un momento que no tendrá solución, ¿no? Así que necesitamos gente, necesitamos políticos que sean parte de las élites, pero las élites en el sentido mejor de su acepción, que es los mejores para gobernar al conjunto aceptados por todos, que tengan valores, que los conozcan, que los practiquen, que los compartan, que sean pedagógicos, que sean ejemplares, que vivan ejemplarmente las mismas vicisitudes que los ciudadanos a los que están gobernando. Entonces funciona. Si no... Para que no me riñen, que así ya me están llamando la atención, pero hay una pregunta obviamente obligada, saltándonos muchas cosas interesantísimas que tendríamos que haber visto. Me ha llamado la atención mucho con la sociedad VICAS, volátil, incertidumbre, compleja y ambigua. Y saturada de información. Exactamente, era la S. Esa me faltaba al final, digo, porque encontré volátil, incertidumbre, compleja y ambigua. Digo, y la S, la S es saturada. Pero sería una pérdida de una oportunidad única tenerte aquí, mi general, y no preguntarte sobre una cosa que conoces perfectamente y que has tratado en el libro de forma muy concienzuda y muy valientemente, a mi juicio, tanto la pandemia como la guerra de Ucrania. Y además haces una cosa, fíjate, lo echaban falta en el libro, mi general, lo encuentro al final. Digo, no dice mi general nada de la lección aprendida, digo que no lo va a decir, y lo encontré, al final lo decía, ¿no? Y después hacer una diferencia entre la lección aprendida y la perspectiva. O sea, el decir, oiga, una cosa es aprender de lo que hemos hecho mal y otra cosa es anticiparme. Eso sería una pérdida, una oportunidad única, teniéndote aquí, mi general, que no nos desarrollas por lo menos sucintamente estos dos temas tan importantes que además lo desarrolla de forma muy valiente en la obra. Las lecciones aprendidas son un proceso que todas las organizaciones han integrado porque es el acervo, es lo que va consolidando la organización en sí, lo que le proporciona solidez y capacidad para crecer. Una lección aprendida, los militares, parece ocioso hablar de esto, ¿no? Pero es que hemos hecho que no hemos hecho que teníamos que haber hecho de otra manera, ¿no? Es bastante simple. Tenemos un proceso que está muy bien reglado, en el sentido de que no es una lección aprendida todo lo que se identifica, lo que se identifica es una lección identificada. Eso hay que luego contrastarlo con los procedimientos para saber qué se ha hecho bien, qué no se ha hecho bien y qué había que haber hecho de otra manera. La prospectiva tiene que ver con, tiende más a ciencia, es generación de escenarios. Hay dos escuelas prospectivas, una es la anglosajona y otra es la francesa, grosso modo, en la que los conceptos son, para tener un elemento que consideramos sustancial en el futuro, cuál es el itinerario que hay que empezar a recorrer ahora para llegar a ese punto. Y se trabaja sobre escenarios distintos y probabilidades distintas, ¿no? Se parte de lo que se conoce y se hacen inferencias hacia distintos, normalmente se cogen tres, ¿no? Las empresas suelen coger tres, mejor, medio y peor. Lo hacen a propósito de los planes de negocio, de las posibilidades de expansión, etc. Las Fuerzas Armadas igual, con una serie de variables que son muy claras, que son el entorno, cuál es nuestro entorno, el entorno inmediato, cuáles son nuestros retos, riesgos y amenazas, cuáles son nuestras fortalezas, un DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, SWOT en inglés, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Pues estamos diciéndole al gobernante cómo tiene que establecer la pauta desde la estrategia de seguridad nacional, pensando en esos distintos escenarios en un momento en el tiempo, y qué hay que hacer para alcanzar lo que nos proponemos. Eso exige de los gobernantes, si no están preparados para ello, por eso tienen que tener muy buenos gabinetes, exige hacer una prospección estratégica, es decir, ¿dónde queremos estar en el 2040? Los conceptos que tienen una capacidad omnicomprensiva, lo que se llaman capstone concepts, se establecen a
están respondiendo a necesidades que se formulan a 15, 20 años, ¿no? Depende de qué países. Por ejemplo, China no. China lo hace del orden de 30 años. China 2025 es una formulación intermedia que se hizo en el año 2015 para el 2050. Para hacernos una ¿Qué ha fallado entonces, Miguel, como última pregunta, en la lección aprendida anterior a la época actual y en qué ha fallado la perspectiva en el conflicto de Ucrania, que tú también conoces y que desarrollas también? ¿Qué ha fallado? ¿Cómo no hemos podido llegar a esto sabiendo lo que el mundo ha vivido, que sería la lección aprendida, no identificada, sino aprendida de los conflictos anteriores, y en qué ha fallado la perspectiva, en qué ha fallado la investigación de no darnos cuenta? ¿Dónde han estado los organismos internacionales? ¿Dónde los países? ¿Dónde nos hemos dejado venir, que diríamos en Andalucía? Donde no han estado ha sido a la altura, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha fallado en la guerra de Ucrania? Un elemento que es básico, que es la disuasión. Ha fallado la disuasión. ¿Y qué es la disuasión? Pues es sembrar en la mente de un hipotético adversario la idea clara de que iniciar una acción contra los intereses del que establece esa disuasión va a tener un resultado que va a distar muchísimo de lo que espera, le va a suponer un coste inasumible probablemente y le está indicando directamente que no vale la pena empezar. ¿Por qué ha fallado la disuasión? Pues tendríamos que empezar en el año 2008. Estamos hablando de Federación Rusa, resto del mundo. ¿Qué ha fallado desde el 2008? Bueno, empezó en 1992 con la segregación de Transnistria en Moldavia. No pasó nada. En el año 2008 se produjo un intento muy mal dirigido por Estados Unidos de tocarle las narices a la Federación Rusa en Osetia. Y entonces Rusia invadió Georgia, segregó Osetia del Sur y Abjasia, y los ha considerado repúblicas independientes. ¿Pasó algo? Tampoco pasó nada. En el 2014 se produjo el conflicto que conocemos. Primero fue la anexión ilegal de Crimea, la recordamos, y luego fue el fomento e intervención indirecta, primero de un movimiento de carácter subversivo y luego ya abiertamente una guerra civil en la zona que conocemos como el Donbass, ¿no? Una parte del Donbass, no todo. ¿Pasó algo? Tampoco pasó nada. Nos quedamos en el plano de las sanciones económicas, que sí hacen daño, pero dependiendo de a qué régimen no le hacen el mismo daño, ¿no? ¿Y qué hemos seguido viendo? Pues hemos seguido viendo que la Federación Rusa seguía fortaleciendo un discurso que era cada vez más asertivo en su política exterior, que no se contrarrestaba debidamente con unas acciones más claras, más directas del otro bloque, que lo es, y ha llegado un momento en que la Federación Rusa ha entendido que una guerra limitada en Ucrania en tiempo que le ha salido. Otra cosa es lo que le ha salido, pero una cosa es lo que pretendía y otra es lo que ha ocurrido. O sea, si hubiera salido bien lo que pretendía la Federación Rusa y en el periodo de una semana aproximadamente hubiera alcanzado el río Dnieper, hubiera conquistado Kiev, hubiera cambiado el régimen, estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta. Así que lo que ha fallado es la disuasión. ¿Y en qué se basa la disuasión? En la voluntad. Hemos tenido gobernantes que no han sido estadistas y no han estado a la altura. Como habrán visto ustedes, es un lujo tener al general aquí. Ya, desgraciadamente, el tiempo es inexorable. Pero yo les recomiendo primero que lean el libro porque es trepidante, incita a su lectura. Y además, mi general, enhorabuena porque hacía falta que alguien escribiera un libro como este. Muchas gracias, muchas gracias. No. A continuación vamos a pasar a entregarles unos obsequios a los protagonistas y después pueden, si les interesa, adquirir el libro, que creo que son 20 euros. Y muchas gracias a todos por asistir y buenas tardes. Muchas Pesa un poco. Sí, Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Aquí, muchísimas gracias por todo. Gracias.